última hora. Esta es una noticia de última hora. Evangelina, ante los señalamientos que ha habido en las últimas horas de algunos diputados del Partido Libertad y Refundación de la presencia del fiscal adjunto Daniel Cibrián, pese a que no se escogió las nuevas autoridades ayer por falta de consensos, vea usted un documento que tenemos en exclusiva a través de Noticieros Hoy mismo. Lo tiene en su pantalla. Cabal, usted ha mencionado, hay algunos diputados que están asegurando que el fiscal adjunto incurre en delito al permanecer en su cargo hasta que se elijan las nuevas autoridades del Ministerio Público. Pues en la nota que ven ustedes en pantalla, el abogado Cibrián le pide al Pleno del Congreso Nacional que defina si se aplica o no el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso para retirarse o continuar en el cargo como lo está haciendo. Él hace referencia en esta nota dirigida al Congreso Nacional que ese artículo 80 se aplicó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el tiempo que terminó su periodo y no se elegían los nuevos. Usted recordará, Claudia, que pasaron ¿cuántos días? ¿10, 12 días? Más, creo. Que más. Se votaba y se votaba. Y no pasó nada. No pasó nada. Los magistrados continuaron en sus puestos hasta que se eligieron las nuevas autoridades. Hasta que se lograron los consensos. ¿Qué debería pasar entonces? Que el Congreso Nacional convoque una sesión para definirlo y la votación para decidirlo es con mayoría simple, 65 votos. ¿Le parece si vemos brevemente esta nota? Así es. No sé si nos acercamos un poco más para poder darle lectura a esta nota que tenemos en exclusiva a través de Noticieros Hoy mismo para que usted quede completamente enterado de lo que está ocurriendo. Vamos a darle lectura. Esta nota ha sido enviada hoy. Honorable Pleno de Diputados del Congreso Nacional de la República, reciban la muestra de mi más alta consideración. Motiva la presente carta el hecho cierto que constituye las públicas denuncias y amenaza de una posible comisión delictiva efectuadas en esta fecha en diferentes redes sociales en mi contra por un grupo de diputados y miembros del Partido Libertad y Refundación, en el cual, en un acto de desconocimiento a la norma positiva aplicable al caso de no darse la elección de autoridades que hayan de sustituir a los titulares del Ministerio Público, algunas de las cuales se adjuntan a la presente como ilustración, habiéndose patentizado estas en diferentes entrevistas a parlamentarios del referido instituto político, por lo que es un hecho notorio, dice esta nota, Evangelina. En el caso en el que el suscrito, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 233, 320, 321 de la Constitución de la República y del 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que establece los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designados sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Este es el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. El suscrito, al cumplirse el periodo constitucional para el cual fue electo conforme al decreto 116-2018, el día 1 de septiembre del presente año, deberá permanecer en su cargo conforme manda la ley positiva. Que no obstante lo anterior, un grupo de diputados del Congreso pertenecientes al Partido Libre, desconociendo la literalidad de su propia ley orgánica que ya han reconocido como válida en el Congreso, al menos en 2 ocasiones para otros altos funcionarios del Estado, como ser quienes integraron las Cortes Supremas de Justicia que vacaban de sus cargos en las elecciones de los años 2016 y 2023, pues estos no fueron acusados por permanecer en sus cargos. En esta fecha me han acusado injustamente por razones eminentemente políticas de incurrir en delito en caso de permanecer en el cargo como manda la ley y por ende desconociendo la legalidad que ha amparado a otros altos funcionarios en similares eventualidades. En tal virtud y de estimar el Pleno del Congreso Nacional de la República que es válida su denuncia e inaplicable la legalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, estaré retirándome por esa sola razón del cumplimiento de mi deber ciudadano, rogándoles, de ser tal el caso, aceptar esta carta de renuncia condicionada previa votación que deba darse en el pleno de ese hemiciclo, aprobando o improbando la misma. También dice esta carta que ha enviado el fiscal adjunto
Daniel Cibrián. Caso contrario, al quedar evidenciada la improcedencia de la actuación presentada y por ende la legalidad y vigencia del artículo 80 de vuestra ley orgánica, estaré solicitando las correspondientes garantías para poder asumir en forma pacífica mi deber ciudadano como alto funcionario en proceso de vacancia del cargo público al que fui electo, hasta la fecha en que pueda presentar mi informe como corresponde a la autoridad que deba sustituirme en el cargo de fiscal general adjunto de la República. Y concluye esta carta. Finalmente, deseo manifestar que en lo particular las imputaciones efectuadas son injustas, tendenciosas y, lo más grave, ponen en peligro la seguridad e integridad de mi familia y la propia, pues los argumentos que la sustentan están dirigidos a incitar el odio entre los grupos de apoyo del partido referido, lo cual es sumamente grave, pues provienen de un grupo parlamentario. Atentamente, Daniel Arturo Cibrián Bueso, fiscal general adjunto. Y vemos también, Evangelina, que se ha enviado copia de esta carta al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se ha adjuntado una copia también para ambas representaciones defensoras de derechos humanos. Una carta bastante fuerte del abogado Daniel Cibrián, fiscal adjunto, solicitando al Congreso Nacional que defina si se aplica o no el artículo 80 de la ley orgánica en el Congreso Nacional. Tenemos en línea al analista Raúl Pineda. Gracias por atender nuestra llamada telefónica. ¿Ha escuchado usted la carta que hemos leído textualmente del fiscal adjunto? ¿Cuál es su análisis? Buenas tardes. En primer lugar, hay que establecer la situación del fiscal Chinchilla. El fiscal adjunto sustituye al fiscal general cuando este está ausente, incapacitado o es objeto de recusación. Entonces, obviamente el artículo 80 es claro. No hay acefalía en la fiscalía porque el mecanismo que establece la ley es suficientemente seguro y claro como para decir que si faltase el fiscal general entra en operación el fiscal adjunto, pero en este momento habrá que empezar porque el fiscal general envió una nota al Congreso diciendo que no está en disposición de continuar con el desempeño del cargo y en todo caso el Congreso debería responder teniéndolo por excluido del ejercicio de tal actividad porque él sigue siendo fiscal general en función de que no ha sido legalmente sustituido por otro funcionario electo, pero mientras no se dé esa situación, el fiscal adjunto no tiene nada que hacer. Luego, si se diera una decisión del Congreso, que lo más probable es que va a obviar cualquier solicitud porque ya manifestaron que si usted dice es que ellos ya no son directivos o titulares de la Fiscalía y que queda Uferco y el resto de los fiscales, si no se da la situación, deben mantenerse en el ejercicio del cargo en tanto no se dé esa nueva elección y deben cobrar su salario porque de otra manera pueden incurrir en el delito de abandono de funciones públicas. Bien. Escuchamos al analista Raúl Pineda al respecto. Tenemos, Evangelina, no sé si nos permiten 30 segundos nada más, porque entendemos está un poquito mal de salud. La abogada Blanca Izaguirre, comisionada nacional de los derechos humanos, 30 segundos. Sabemos que está en malas condiciones de salud, pero queremos conocer su opinión sobre esta carta en exclusiva a través de Noticieros Hoy Mismo que ha enviado el fiscal adjunto Daniel Cibrián al Congreso Nacional. Abogada, adelante, buenas tardes. Abogada, le escuchamos. Buenas tardes, mi
querida Claudita, y de verdad mis disculpas porque en realidad estoy un poco afectada de salud. Escuchando también a don Raúl Pineda y viendo la nota que giró copia el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el fiscal adjunto abogado Daniel Cibrián. Mire, le decía yo cuando hablamos antes que cada institución que tiene una ley orgánica se debe regir por esa ley orgánica. Y ninguna ley orgánica está alejada de lo que la Constitución establece. Ya hay un orden en caso de que el fiscal o el titular del Ministerio Público no estuviera, pues quien lo va a sustituir es el fiscal adjunto. No le corresponde al Congreso Nacional decidir si él sigue o no sigue en su cargo, mientras la ley orgánica defina quién lo va a sustituir. Como Comisionado Nacional de Derechos Humanos, estamos abiertos siempre para recibir cualquier queja o denuncia y seguir el protocolo de la caja y hacer las investigaciones sumarias que el mandato y la ley orgánica del comisionado nos permiten. Muchísimas gracias, Blanquis Aguirre, la abogada Blanquis Aguirre, comisionada nacional de los derechos humanos.